Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, señor embajador de Brasil, embajador Paulo César de Oliveira, embajador Amaral, secretario general adjunto iberoamericano, embajador Pico de Coaña, señor secretario general de la Fundación Consejo España-Brasil. Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de América Vota, el ciclo que en la Casa de América dedicamos a los procesos electorales en el continente, en América Latina, y hoy, como es evidente en este momento, yo diría casi que fascinante en la política brasileña de las elecciones que han tenido lugar hace 2 días, tenemos un plantel desde luego de gran relevancia para ayudarnos a entender las claves de qué pasa y qué puede pasar en la política brasileña, en las elecciones brasileñas. Está con nosotros, además del señor embajador, que comenzará la sesión de la tarde, don Pedro Dalari, director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Paulo, José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca, la conocida, todos ustedes conocen, la empresa de comunicación corporativa y financiera, Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, y moderará Luis Tejero, periodista especializado en comunicación política. Yo creo que no hay nada más que decir por mi parte, además de darles la bienvenida, y les dejo en manos de nuestro moderador, que comenzará probablemente dando la palabra al señor embajador de Brasil. Muchas gracias. Quería aprovechar que está aquí José Antonio Llorente, que tiene negocio en Brasil, ¿no? para comentar un poco uno de los temas, que es la economía. En las últimas semanas se ha dado un fenómeno curioso, que supongo que tú has seguido desde allí, que es que cuando Dilma subía en las encuestas, la bolsa bajaba, y cuando Dilma bajaba y subía Marina o ASO, la bolsa como que se animaba, ¿no? O sea, que parece como que la bolsa juega contra Dilma, igual que ya ocurrió, por cierto, con Lula en 2002, cuando estaba a punto de ser elegido. Hubo ahí unos movimientos en la bolsa que desestabilizaron un poco el país. Entonces, quiero que me cuentes que nos cuentes cómo ves desde el punto de vista del sector privado, qué se siente allí, cómo se ve la economía, si hay temor, hay desconfianza, hay esperanza, hay cautela. ¿Cómo lo veis? Bueno, gracias y buenas tardes. Bueno, yo empezaría por decir algo que apuntaba el embajador. No creo que ver el proceso electoral de Brasil es para felicitar hoy en día a Brasil, no ver un país del tamaño de Brasil, con la variedad de ofertas políticas, celebrar una elección competida y concurrida en la que todo funcione bien, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Las empresas en el proceso electoral tenemos que quedarnos un poco aparte. Tendremos que trabajar si gana la elección la presidenta Dilma, y tendremos que trabajar con el gobierno si gana la elección Aécio Neves. Entonces tenemos que retirarnos un poco del proceso, claro, sí, observarlo, pero no podemos pronunciarnos demasiado. Los políticos nos ayudan a eso también, porque ciertamente en los programas electorales no incluyen asuntos demasiado controvertidos, ¿no? En esta campaña, justo uno de los asuntos que ha estado más en debate ha sido, pues la candidata Dilma ha tenido un programa muy detallado, que muchas veces ha sido un problema para ella, y los otros candidatos, manejando conceptos, ideas generales, han evitado hasta el momento, no sé si a partir de ahora eso no va a ser así, han evitado hacer propuestas muy, muy concretas. Claro, el escenario es de estabilidad, como decía el profesor, pero yo creo que para todos es evidente que la política que haga uno u otro no va a ser la misma, y además vamos a ver cómo en las próximas 3 semanas de campaña los dos candidatos se van a esforzar mucho en hacer ver cuáles son las diferencias de esa campaña, de esa política. La verdad es que ahora, en la primera vuelta, como era una vuelta con muchos candidatos, principalmente 3, pero no olvidemos que había otros, la confrontación ha sido una confrontación diferente a la que vamos a ver ahora. Y ha sido una confrontación en la que la aparición, por causas, digamos, que no tienen que ver con la estrategia electoral pura, sino que ha sido el fallecimiento de un candidato, ha colocado a otra persona nueva en el escenario, en el contexto de competición, ¿no? Y por causa de esa relevancia, los dos candidatos han enfocado mucho su discurso en la crítica
la candidata. Ahora esa candidata ya no va a estar, ¿no? Y ahora, efectivamente, como decía el profesor, vamos a presenciar un debate al que ya estamos más acostumbrados. Yo diría que un debate en el que los dos se sienten muy a gusto. Entiendo que Aécio Neves está encantado de haber llegado a la segunda vuelta y yo creo que la presidenta Dilma está encantada de que Aécio Neves haya llegado a la segunda vuelta, ¿no? Y vamos a tener... El otro día que era como el Madrid-Barça de la política brasileña, ¿no? El PT-PSDB que llevan 20 años peleándose por... Claro, pero dicho también eso, creo que esta primera vuelta nos ha enseñado lo complejo que es Brasil, lo dinámico que es Brasil y la capacidad que hay en el pueblo brasileño de modelar su posición escuchando propuestas y analizando y tomando una posición sobre los temas. Y hemos visto cómo vamos a dar por válido una parte importante de lo que dicen las encuestas, ¿no? Cómo esa toma de posición ha ido evolucionando en función de lo que han dicho los políticos. Y yo, soy de comunicación, déjenme que haga aquí también una defensa del papel de los marqueteiros, como dicen en Brasil, o de los profesionales de comunicación. Creo que en esta elección, en esta primera vuelta, se ha visto de la eficacia de tener buenos equipos, de tener estrategias de campaña, de enfocar los temas que son relevantes para conseguir el voto de determinados grupos de personas en determinados sitios. Bueno, todas, es decir, que en la elección uno tiene que exponer sus ideas y tiene que también hacer ver cuáles son los puntos débiles de las ideas de los rivales, porque creo que los electores necesitan no solo de los mensajes a favor, sino también de los otros para tomar sus decisiones. Y creo que estamos hablando de pueblos políticamente bastante maduros, que soportan bien la crítica y el debate entre los candidatos, ¿no? Así que yo creo que estamos ante una segunda vuelta clásica, pero bien interesante, ¿no? Creo que no hay tanta diferencia entre los dos candidatos y la campaña todavía tiene mucho por hacer o decir, y creo que eso es muy bueno y dice mucho de Brasil, ¿no? No sé si Pedro quiere comentar o José Antonio sobre el tema exterior o volvemos a lo nacional. Bueno, yo del exterior diría para poner un poco de discusión. Yo no creo que la presidenta Dilma vaya a hacer cambios sensibles en su política exterior, no lo creo. Creo que ya se habló de eso en el primer mandato y esos cambios luego se difuminaron y quedaron en prácticamente nada. Sí creo que la política exterior de una potencial presidencia de Aécio Neves serían distintos. Pero claro, no en los ejes fundamentales de la política brasileña, que tienen que seguir siendo los mismos, ¿no? Pero creo que yo no espero en ese terreno cambios en un potencial segundo gobierno. Bueno, de vuelta a la cuestión nacional y puramente política, antes has comentado, Pedro, que en Brasil creo que en la última elección ha habido como 32 partidos que han entrado en el Congreso, aunque en las presidenciales parece que siempre está entre PT y PSDB y como mucho una tercera vía como es ahora Marina, pero hay 32 partidos y hay decenas de partidos de diferentes diputados, decenas de bancadas, como las llaman allí, los pro agricultura, los evangélicos, en fin, hay un montón de bandos ahí en el Congreso, ¿no? ¿Pensáis que dentro de toda esta maraña de partidos y teniendo en cuenta que al final el voto se concentra en PT o PSDB para gobernar, para ser presidente, pensáis que hay hueco para un fenómeno, un movimiento, un partido como Podemos? ¿Alguien se moja con el tema Podemos? Bueno, yo no creo que porque lo más parecido a Podemos sería Marina Silva, ¿no? Pero Marina Silva fue ministra, Marina Silva se presentó a la anterior elección, es decir, no es un fenómeno equiparable. Y luego, como decía el profesor, y creo que es evidente, al final el sustrato es muy estable, y fuera de los dos partidos, pues efectivamente hay otro partido que todavía es más fuerte que los dos que concurren finalmente a la elección presidencial, que da mucha estabilidad. Eso a nivel federal, pero en los estados es que pasa lo mismo, es que tampoco ha habido sorpresas respecto de la aparición de nuevos contendientes que alteren el equilibrio de
de esas fuerzas políticas que son las que al final concurren por la elección. Y yo creo que sociológicamente también el país está lejos de esa situación, aunque sí que fijémonos en un asunto, es decir, en el discurso de todos los tres partidos que concurrían y ahora de los dos, sí está la palabra cambio, la palabra mudanzas, que incluso ha sido adoptada por el partido en el gobierno, entiendo que como una manera de evitar que la tengan de manera más nítida y más clara los demás, ¿no? Yo sí creo que la sociedad brasileña tiene aspiraciones, quiere mejorar, quiere más desarrollo económico, quiere más estabilidad económica, quiere más ventajas sociales, quiere más eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos. Esa es una aspiración que ha sido bien asumida por los principales grupos, es decir, todos están en la línea de eso, y creo que eso también hace más difícil que aparezca un grupo como nos pasa aquí con Podemos, que por otro lado en el contexto tan variado de opciones políticas de Brasil y en la dispersión geográfica, pues es sinceramente más complicado. Marina Silva, no olvidemos, no ha conseguido tener un partido político con el que concurrir como número uno a las elecciones. Ha tenido que subirse a la bandera de otro partido y de número dos, y bueno, las circunstancias la llevaron al número uno. Entonces yo creo que no estamos en esa, en Brasil, ¿no? José Antonio. Claro, yo al hilo de cómo ha terminado el profesor su intervención, yo voy a decir que sí, que Lula sí va a ser el candidato, ¿no? O sea, no como resultado de un ejercicio de prospección política, sino a lo mejor de realismo. Es decir, ¿quién tiene que ser el candidato? El que puede ganar. ¿Quién es el mejor candidato posible? El que tiene más posibilidades de ganar. Y claro, a día de hoy yo creo que Lula es un candidato fenomenal. Si yo tuviera un partido político me gustaría tener a Lula de candidato en Brasil, ¿no? Claro, en 5 años, pues, quién sabe, pero a día de hoy vamos, yo le ficharía. Si fuera el Madrid diría, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer para tener a Lula de candidato? Creo que además él se ha protegido en este tiempo y es un candidato válido en cualquiera de los escenarios. Bien en el escenario de que gane Dilma y sea la manera de perpetuar al PT por los siglos de los siglos, o bien porque que el PT sufra un contratiempo, gane a Ezio y sea la herramienta, el instrumento para recuperar otra vez el liderazgo político en el país, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente yo no sé quién va a ser el candidato en el PT dentro de 5 años, ¿no? Pero yo diría que Lula, si está bien, está en forma y su salud se lo permite, bueno, tiene muchas posibilidades. Y también coincido que el gobernador de Minas es un hombre que está en alza. Lo que pasa es que lo tiene que hacer muy bien en los próximos años. Y la ventaja de Lula es que Lula ya lo hizo y ya lo hizo bien. Y su crédito político, creo que de cara a una elección posterior está intacto, y un hombre como Pimentel pues se lo va a tener que ganar en el día a día, en la gestión del día a día, que ya sabemos que es complicada y que deja muchas heridas en el camino, ¿no?